Muy bien, y les cuento que el gobierno había anunciado nuevas oportunidades para agricultores con créditos y capacitaciones como parte de una segunda reforma agraria. De este tema vamos a hablar con María Isabel Remy. Ella es investigadora de Institutos de Estudios Peruanos y ex viceministra de Políticas Agrarias. Muy buenos días, es un gusto poder hablar con usted. Buenos días, muchas gracias por invitarme a participar del programa. Es un gusto conversar con usted esta mañana y vamos a hablar justamente de la reforma agraria, las medidas y repercusiones. El 3 de octubre, precisamente, el gobierno del presidente Castillo lanzó esta segunda reforma, como lo ha denominado, pero enfatizó que en este caso no habría expropiaciones ni confiscaciones. Entonces le pregunto para usted, ¿cuál sería el principal cambio que podría dar este nuevo programa agrario en beneficio de los agricultores? A ver, la segunda reforma agraria lo que evoca es que la primera reforma agraria se centró en la expropiación de tierras, pero quedó inconclusa en términos de otros aspectos que apoyaran la producción agraria y el beneficio del productor. Cuando se menciona una segunda reforma agraria es hacer este complemento que no se hizo con la primera. Quiere decir, bueno, se han anunciado como 9 ejes, hay el de seguridad alimentaria. Esto es bien importante. Yo quisiera que tomen en cuenta que desde los años 90 tenemos como política agraria una política de apoyar la consolidación de la producción para exportación. Y no hemos tenido ninguna política que apoye la producción para el consumo de la producción de alimentos, la producción del mercado interior, la producción que se destina al consumo de los 33 millones de peruanos. Entonces, no se va a hacer, por supuesto, se continúa todo el apoyo a la agricultura de exportación, pero esta vez se quiere tomar el eje de la producción de alimentos. ¿Por qué? Porque tenemos una vulnerabilidad muy fuerte de seguridad alimentaria si toda la producción de alimentos se basa en una agricultura muy, muy, muy pobre. O sea, hay que apoyar eso. Ese es el primer eje. Está otro que también es muy importante, es el de asistencia técnica y tecnificación en el agro. El Censo Nacional Agropecuario del 2014 mostró una realidad de ausencia total de uso de semilla certificada, sin ninguna asistencia técnica, sin ninguna capacitación. Lo mismo hemos tenido desde el 90. Entonces, eso también es un cambio y se anunció junto con este cambio el apoyar, digamos, que alumnos de últimos años de agronomía, de las ciencias de la agricultura, salgan a hacer una especie de servicio civil en comunidades campesinas, ¿no? Porque se necesita una gran cantidad de personas apoyando esta asistencia técnica. Este punto es muy demandado, o sea, cuando nosotros salíamos al campo, cualquier cosa, siempre es ¿y cuándo tendremos un extensionista? ¿Cuándo tendremos asistencia técnica? ¿No? Eso se quedó, se cortó y nada lo ha sustituido, ¿no? Entonces, ese punto es bien importante, ese es un cambio muy importante. Los demás son más apoyos a cosas que ya se han empezado a definir, apoyar la asociatividad, mejorar la infraestructura de riego. Se dio una ley y se dio un reglamento de las compras estatales de agricultura familiar para programas sociales. Eso es bien importante, esos son miles de millones de soles que se compran todos los años y no se estaba comprando la agricultura familiar. Entonces, a los pequeños agricultores, a la producción directa, ahí se va a comprar por lo menos 30%. Justamente de la agricultura familiar le consultaba, porque el gobierno propone centrarse en ella y nos preguntamos, ¿pero por qué es tan importante la agricultura familiar? Bueno, son 2.2 millones de agricultores,
ocupan el 80-85% de la superficie agrícola, son responsables de cerca del 80% de la producción de alimentos, dan empleo al 19% de la PEA. Creo que son varias razones para apoyar la agricultura familiar, ¿no? De ahí comemos todos y son muy pobres, ¿no? Entonces hay que empezar a buscar formas redistributivas y formas de promocionar, mejorar su productividad. El punto de esta segunda reforma agraria creo que es la productividad y la asociatividad, ¿no? Para esta agricultura familiar. Hasta el momento, ¿cuál es el diagnóstico del proceso productivo de este sector en el país? ¿Usted nos podría comentar al respecto? Bueno, el diagnóstico es terrible, ¿no? Más del 70% realiza una producción que le permite con la justa sobrevivir. El producto de su trabajo agrícola en parcela no logra superar la línea de pobreza. Entonces, son personas que son muy pobres o que tienen que hacer otros trabajos para complementar sus ingresos. Es un sistema de una precariedad, digamos, muy fuerte y es la base de nuestro consumo. Entonces, creo que el nivel de pobreza, la baja productividad, la baja tecnología, la ausencia de servicios, eso es lo que se va a afectar. Una cosa que me permiten mencionar, sí. Muchas de las cosas que se han dicho y que yo estoy mencionando y tal, ya se han hecho, se han comenzado y tal. Lo que no ha habido es una política completa. Por eso me gusta mucho que le hayan puesto un nombre, segunda reforma agraria, como sea, sino que de lo que se trata es de una gran política y es una política intersectorial y por eso es que se ha anunciado junto con un gabinete de desarrollo rural. Eso es muy nuevo. En el país tenemos muchas dificultades para lo que es una acción intersectorial. Por ejemplo, ¿no? O sea, qué sé yo, el Ministerio de Agricultura pone riego en una zona, pero en esa zona no hay carretera y el Ministerio de Transporte está construyendo por otro lado, el gobierno regional está capacitando por otro lado y el gobierno local está abriendo un mercado por otra parte. Entonces, esta cosa de que todos actúen juntos de manera sinérgica para lograr que la inversión pública efectivamente tenga un efecto de desarrollo, eso es crucial. Eso es fundamental, eso no se hace nunca. Y por eso es que el hecho que sea una política conducida aparentemente por la voluntad política más alta, que es la del presidente de la República, y con un gabinete conformado de varios sectores para eso, creo que es la forma en que se puede llevar adelante. Por eso es que hay entusiasmo, ¿no? ¿Quiénes podrían integrar incluso ese gabinete que usted destaca ahora? Sin duda, Ministerio de Agricultura, de Desarrollo Agrario y Riego, sin duda, ¿no? Entonces, ¿quién más? El Ministerio de Desarrollo Social. ¿Por qué? Porque en el Ministerio de Inclusión Social, perdón, el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, en el MIDIS, están programas sociales que en primer lugar compran alimentos, pero en segundo, y eso hay que coordinarlo muy, muy cercanamente, pero en segundo lugar tienen un programa que se llama Haku Viñay, Bichacra Emprendedora, que es digamos, que está empezando a entrar en los sectores más pobres, introduciendo como capacitación tecnología, cambios técnicos, cierta tecnificación de riego. Yo he visto mucho cómo están desarrollando aspersores para regar pastos, para regar huertas, en fin, están trabajando muy bien con el sector más pobre de los campesinos, ¿no? Entonces, MIDIS tiene que entrar porque sabe bien cómo trabajar, ambiente también. Yo introduciría además transporte porque la conectividad es fundamental para el desarrollo rural. No mucho más, porque mientras más hay la coordinación es más difícil. Si están los mínimos 4, máximo 5, que tienen que hacerse cargo, después se invita a los otros sectores productivos para desarrollar más mercados, educación. Hay cosas en desarrollo rural, ya no solo agrícola, sino rural,
hay cosas que no pueden dejar de enfrentarse ya. No tenemos una estrategia de secundaria rural, por ejemplo, ¿no? No tenemos una estrategia de salud rural. Si una persona le da apendicitis en una comunidad campesina y probablemente se va a morir, ¿no? Señora Remy, finalmente, como para ya concluir con esta pregunta, el gobierno también anunció la creación de una banca de fomento agrario sobre la base del Agrobanco, COFIDE y el Banco de la Nación. ¿Cuál sería la importancia de este banco para los agricultores y cómo implementarla, ¿no? Bueno, Agrobanco ha estado funcionando relativamente bien y me alegra mucho que hayan anunciado eso porque se va a ampliar o quizás va a cambiar. Tal. La banca estatal es muy importante para la agricultura porque la agricultura es un sector que requiere un tipo muy especial de financiamiento, es decir, cuando un microempresario del mercado va a una caja municipal, a que le den un préstamo, no le importa tanto la tasa de interés porque mueve muy rápido su mercadería. En 2 semanas puede estar devolviendo, compra tela, hace polos y empieza a venderlos. Es muy rápido. En el agro, el dinero se queda 6, 8 meses debajo de la tierra. Por lo tanto, la tasa de interés se traga los costos de producción. Entonces, digamos, se pensó que no importa, el mercado se iba a hacer cargo. No hay crédito agrario, no hay buenos modelos, buenos productos financieros para el agro y por lo tanto se necesita una banca que desarrolle buenos productos financieros para el agricultor, ¿no? María Isabel, muchísimas gracias por acompañarnos, por detallarnos un poco más o brindarnos un panorama más claro de lo que es la segunda reforma agraria, esas medidas y repercusiones a nuestro país. Bien, hasta una próxima. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Muy bien, ahora nos vamos a un corte y regresamos.